Bueno, y el 31 de julio se publicó en el Diario Oficial el listado de las empresas públicas y privadas cuyos trabajadores no pueden declarar una huelga. De esta manera se conocía una decisión adoptada ya según lo que dice la publicación el 25 de julio por los Ministerios del Trabajo, de Defensa y también de Economía. Esta medida incluye principalmente a empresas sanitarias, eléctricas y portuarias, tanto en Santiago como en regiones. Queremos ahondar más sobre este tema. Para eso nos encontramos con el diputado del PPD y miembro de la Comisión del Trabajo, Tucapel Jiménez. Buen día, diputado. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir, pues. Primero contextualicemos. Efectivamente, hay una prohibición incluso constitucional de ir a huelga, que está después tomada por el Código del Trabajo, y este listado anualmente lo que hace simplemente es como pormenorizar cuáles son las empresas. Ya se sabe cuál es el rubro, pero cuál es uno a una cuáles son las empresas, ¿no? Así es, actualizarse en el fondo se podría decir. Mira, yo lo primero que quisiera decir, porque esto es un tema bien de fondo, yo lo primero es decir, ¿no es cierto?, que el derecho a huelga es un procedimiento esencial de la libertad sindical, y en nuestra Constitución, en nuestro Código, no está consagrado ese derecho, pero en forma expresa, sino más bien tácita, porque en el fondo lo que hace es no reconoce el derecho a huelga a ciertos sectores, a ciertas empresas, por ejemplo a los empleados públicos, a los trabajadores de la municipalidad, y en base a eso uno debe interpretar que como no reconoce el derecho a huelga, algunos trabajadores, algunas empresas, sí, los otros trabajadores tienen o tendrían derecho a huelga. No es, si uno hace la comparación con otros países donde está claramente establecido que el derecho a huelga es un derecho fundamental de los trabajadores para defender sus intereses, eso no está en nuestra Constitución. Ahora, diputado, pero una consulta sobre este tema de fondo. El artículo 384 del Código Civil es el que prohíbe a algunos sectores productivos este derecho a huelga en particular. Y uno de los numerales dice, por ejemplo, aquellas actividades cuya paralización cause grave daño a la salud o al abastecimiento del país. Entonces uno se pregunta, siendo el derecho a huelga un derecho fundamental de cualquier trabajador, ¿cómo se compatibiliza ese derecho fundamental que tiene él o los trabajadores de un sector con también el resguardo a la salud pública, a la seguridad nacional, que son, por ejemplo, cosas que podrían verse dañadas con algún tipo de paralización? ¿Cómo se compatibilizan esos derechos? Que mira, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha recomendado en varias oportunidades de Chile cambiar ese famoso artículo, porque es demasiado amplio. ¿Qué dice la norma legal de la OIT? Dice que todas las empresas que prestan servicios esenciales no podrán paralizar, ¿no es cierto?, si tienen algún riesgo para la salud de las personas, para la seguridad, y hasta ahí. En cambio, la de Chile habla de que prestan servicio de utilidad pública, un concepto sumamente amplio, y que afectan la economía nacional, fíjate. Entonces, es uno de los países que tiene mayores restricciones en cuanto a la huelga. Entonces he dicho, mire, ¿por qué no este concepto tan amplio afecta a la economía? ¿Qué afecta a la economía? Todo afecta a la economía. Servicio de utilidad pública es demasiado amplio. Entonces, ha recomendado en varias oportunidades esta comisión de expertos que hay en la OIT que este concepto amplio se debe, en el fondo, modificar, rectificar. Y eso es lo que nos ha hecho en Chile. Fíjate que en varias oportunidades se ha estado a punto de hacer. Yo me recuerdo que el año 2000, creo que fue el 2008, donde hubo un intento de sacar a las empresas eléctricas, y bueno, y la presión empresarial fue muy grande, y al final quedaron también ahí dentro de este famoso listado, porque tú te das cuenta que para muchas empresas figurar en este listado es un regalo, porque prohíbe a sus trabajadores el derecho fundamental de sacar sus intereses adelante. Es un tema bien sensible, porque por ejemplo, si yo tomando sus palabras de lo que dice la OIT, riesgo para la salud de las personas, por ejemplo, ya nos quedamos con la normativa que dice la OIT, pero si es por eso, también por ejemplo los trabajadores de los que transportan o trabajan con los recolectores de basura, quizás uno podría meterlo en ese saco y tampoco podrían hacer un paro, una huelga. Entonces, ¿cómo legislar en un tema tan sensible entre el derecho a y por otro lado la seguridad de? Es que, ¿sabes cómo lo haría yo? Yo personalmente creo que el error en Chile, primero está lo que les dije al principio, que nuestra Constitución limita al máximo porque ni siquiera reconoce el derecho a huelga. O sea, fíjate tú que Estados Unidos, que es un país, el rey de la flexibilidad laboral, tiene menos restricciones a la huelga que en Chile. O sea, en Estados Unidos tú puedes ir a la huelga por si tienes conflicto económico, incluso prácticas antisindicales. Acá solamente puedes ir a la huelga cuando estás en un proceso de negociación colectiva, y el resto, ¿no es cierto?, es incluso puede transformarse hasta en un delito, ir a una huelga. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer nosotros es esto, que fuese a través de la ley, a través de una ley, ¿no es cierto?, ver cuáles son las empresas
que realmente pueden provocar este riesgo para la población, riesgo para la salud, pero no que caiga la decisión en la autoridad administrativa de turno. Acá fíjate que son 3 ministros los que deciden cuáles son las empresas y cuáles no que van en este listado. Y con el daño colateral, por supuesto, para los trabajadores. Ahora, uno entendiendo que hay empresas que sí deben tener esta restricción, ¿no es cierto?, como en todos los países desarrollados. O sea, ¿usted está de acuerdo con que algunos trabajadores, por el área en que trabajan, tienen que tener este derecho un poco, digamos, suspendido? Por razones de seguridad pública o de esa... Justamente, hay, no sé, pues mira, el caso de los trabajadores de la salud. Ellos tienen prohibición de la huelga, pero van siempre a huelga y ellos mantienen sus turnos éticos, que le llaman. Claro. Y siguen funcionando y tratan de prestar ese servicio que es súper necesario para la ciudadanía, pero mantienen sus turnos éticos. Entonces yo haría una revisión, crearía una comisión, un comité y digamos, bueno, pongámonos de acuerdo cuáles son las empresas o los servicios que sí pueden provocar un riesgo para la población o afectar la salud de la población, ¿no es cierto? Y en base a una ley determinar cuáles son esos. Fíjate tú que en este famoso listado está el Banco Central, está, yo leía que está el ferrocarril Arica-La Paz, que es una empresa privada, o era una empresa privada, no sé si ahora es estatal o no, pero una empresa completamente privada. Entonces es extraño muchas empresas que aparecen en este famoso listado. Diputado, ¿nunca han pensado, quizás, bueno, ahora la Cámara Alta y Baja van a estar dedicadas a temas más bien de campaña que a sus tareas legislativas, pero en hacer un proyecto de ley que precisamente tenga por objeto que este listado, como usted decía, sea materia que se legisle y no que quede a la autoridad administrativa, porque usted lo decía, cuando son 3 ministros, más allá de quienes sean las personas que ocupan esos ministerios... Esto ha ocurrido en todos los gobiernos, ¿no? Exacto, es que uno, puede prestarse para el lobby, puede prestarse para favores, y no estoy haciendo ninguna acusación, estoy diciendo simplemente que podría ser una forma más transparente de hacerlo. Como lo decía, fíjate tú que en el 2008, cuando se quiso sacar a las empresas eléctricas, los trabajadores, cuando no ocurrió esto, fueron a los tribunales de justicia y también tuvieron un fallo en contra. Entonces, yo creo que hay que hacerlo como una comisión todo, pero a través de una ley y no que recaigan los 3 ministros. Pero yo, aparte de esto, fíjate, yo creo que lo más esencial es cambiar, hacer una reforma bueno, partiendo por la Constitución y una reforma laboral, porque si tú partes de la base que no tiene el derecho consagrado en la Constitución, el derecho a huelga, tú te das cuenta que este famoso plan laboral que nos dejaron en dictadura, José Piñera, no solamente que nos dejó atado con el sistema de pensiones terrible para Chile, sino que dejó amarrado a todos los trabajadores y a través de los trabajadores a su familia, es terrible, porque fíjate, el proceso de negociación colectiva, el derecho a huelga es la herramienta fundamental para los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales. Y acá en Chile está restringido al máximo. Diputado, y en el contexto sudamericano, ¿cómo se encuentran los trabajadores de Chile respecto a sus pares en la región? No, es lo peor en Chile. Fíjate que es el único país del mundo. Yo la otra vez estuve acá en una entrevista, decía que es del continente. Estuve leyendo, es el único país del mundo donde los empresarios pueden reemplazar a los trabajadores en huelga. O sea, eso es insólito, porque es la única, yo le decía, la única herramienta que tienen de presión para defender sus intereses, y el empresario los puede reemplazar al 10º día. O sea, cero presión. Entonces, es totalmente, o sea, quienes redactaron, ¿no es cierto?, este código laboral, que fue José Piñera, lo hicieron claramente con un ánimo, ¿no es cierto?, de favorecer a los empresarios y perjudicar, pero enormemente a los trabajadores, y yo creo que es lo que ha ocurrido. Han logrado lo que ellos se propusieron de perjudicar a los trabajadores y ellos no han podido mejorar su calidad de vida por la Constitución y por el Código Laboral que tenemos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Que tengan un buen día. Igualmente.